tema de salud. ¿Se acuerdan que hablábamos de productos hospitalarios como jeringas, como implementos para odontología que están faltando? Y ni hablemos de otras cosas también que tienen que ver con la salud, como algunos medicamentos puntualmente, o salvando las distancias con los automóviles, las autopartes, que son no solamente de otros países mucho más lejanos, sino también de acá del Mercosur. Complicado el tema, muy complicado. Vamos a ver qué panorama tenemos para el año próximo. Vamos a charlar con Miguel Ponce, de la Cámara de Importadores de la República Argentina. ¿Cómo le va, Miguel? Buen día. Feliz Navidad ante todo. Gracias, Sergio. Igualmente para todos ustedes y para todos los oyentes, ¿no es cierto?, que ahora son casi millones, porque dicen que la temporada empezó muy bien por Mar del Plata, ¿no? Sí, la verdad que estamos muy contentos y con muchas expectativas. Y con 10 grados menos que acá. Sí, sí. Es un día bárbaro. Ya con eso estamos contentos, le digo. No sabés lo que es la mañana acá. Me imagino. En Buenos Aires ahora 28,2 y térmica de 31 grados, estamos hablando a las 8. 32 escuché recién. Pero además la estamos sufriendo en el cuerpo, digo, ¿no? Sí. Bueno, el año también termina calentito. El año termina calentito y hablando de sufrir, sufrimos todos la falta de importados, ¿no? Sí, y además los números vinieron a ratificar lo que más de una vez habíamos charlado con ustedes. Yo me acuerdo que que charlando con María en su momento, se había adelantado de que la sensación que teníamos era que octubre era un octubre negro y que los que nos quedaba desde entonces hasta fin de año iba a ser atravesar el desierto con una sola cantimplora. Ay, Dios mío. Y que esperábamos que la cantimplora no la pincharan. Claro. Bueno, los números vinieron a confirmar caída en octubre de las importaciones del 14 y de las exportaciones del 16. Mucho más grave lo que conocimos la semana pasada, ¿no es cierto?, que fue la caída de noviembre. Claro. Si octubre fue negro, noviembre fue más negro, caída de importaciones del 19 y de exportaciones 20%, altísimo. La mayor desde el 2009. Sí. Y esta situación, claro, ¿qué pasó en diciembre? Paradójicamente los primeros 15, 20 días, diríamos, siguiendo con el símil del desierto, vivimos un oasis, es como si hubiéramos llegado a un oasis. ¿Por qué? Porque hubo 3 o 4 elementos que nos permitían ser, diríamos, optimistas, y vamos a ver qué dicen los números finales cuando los conozcamos en enero, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, por un lado, en esta economía cuotificada, donde le estaban dando 100 millones a las automotrices por mes para el pago de sus insumos, lo aumentaron a 150. A las armadurías de Tierra del Fuego les estaban dando 120 millones por mes, pasaron a darle 180, es decir, esto indicaba una mayor fluidez. Y lo concreto es que empezaron a citar desde la Secretaría a los importadores con excusa de hablar del 2015, los planes de inversión, los requerimientos que tendrían de insumos, etcétera, y automáticamente les empezaron a aprobar las declaraciones juradas anticipadas que tenían pendientes. Es decir, o sea que es un diciembre raro, porque diciembre raro, no se esperaba eso. No se espera, mejor dicho, se esperaba en algún momento que ocurriera, pero en todo caso no con la intensidad con que lo notamos en esa primera quincena, donde la aprobación de declaraciones juradas, por supuesto, fue muy superior a la de octubre y de noviembre. Ahora, esto tiene una explicación. Con vos y con María más de una vez lo hemos charlado. Todo depende de cómo van las reservas en el central. Van subiendo, por lo que dijo Vanoli. Claro, Vanoli ha conseguido algo que hace 3 años que no se conseguía, y seguramente terminará enorgulleciéndose de esto, que es que las reservas en este momento, además de superar los 31.000 millones, son más que con las que empezamos el año. Y esta es la primera vez que ocurre en 4 años. Claro, lo hizo pisando las importaciones por un lado, como quedó claro en noviembre y en octubre, pero por otro lado también entró el swap chino, se mejoró la liquidación a partir del acuerdo que el gobierno hizo con las cerealeras, y entonces hubo más dólares que han entrado, algunas inversiones que empezaron a venir más de las esperadas en el tema del G4, ¿no es cierto?, de comunicaciones, alguna inversión vinculada al tema petrolero, que por supuesto se detuvo a la baja de la caída de los precios internacionales. Este paisaje del Banco Central es sin duda determinante para que hayan mejorado la performance en la aprobación. O sea que si vemos el 2015 desde esta perspectiva del mes de diciembre, podemos decir que va a ser un año por lo menos yo diría que del favorable. Mes de diciembre hasta la semana pasada. La semana pasada, antes de los feriados,
Vanoli resolvió, mejor dicho, Vanoli, el gobierno resolvió que no hay más importaciones y no se aprueba más nada hasta el 5 de enero, con lo cual es muy posible que lo ganado en la primera quincena se pase a perder o se compense con dificultades en la segunda. Eso debe ser para favorecer la venta. Para llegar con esa cifra, ¿no es cierto?, superior a los 31.000 millones claro. en el central. Claro. Evidentemente. Estaba leyendo que dijo, hablando de Vanoli, hablando del tipo de cambio, que estudiaba el Banco Central, bueno, Vanoli también, ir liberándolo el año próximo, en los primeros meses del año, lentamente, gradualmente, sí, seguían ingresando divisas. Correcto. Bueno, nosotros le tomamos la palabra, lo miramos a esto con esperanza. Queremos decir que cuando se hable de cepo no solo se hable del cepo de divisas, sino también del cepo importador, ¿no es cierto? O sea, de las medidas de importación. Es decir, me parece que hay por lo menos una expresión de buena intención. Claro, esas manifestaciones duraron 24 horas porque al día siguiente Aníbal Fernández dijo: ¿de qué cepo vamos a liberar si no hay ningún cepo? Claro. ¿No es cierto? Entonces, y ahí se cayó todo de nuevo. Se cayó toda la esperanza. Pero fíjese, yo creo que lo van a ir. A mí me da la sensación, siendo no un conocedor del tema económico, no soy experto, es uno más, ¿no? Opinando y escuchando. A mí me da la sensación de que no les queda otra que ir liberándolo de a poco. En efecto, obviamente en un año electoral totalmente sería previsible que algún tipo de medida de esta naturaleza puedan llegar a adoptar. Igualmente, estamos viendo los ruidos, ¿no es cierto? Esperemos las nueces. Vamos a ser muy cauto en esto porque llevamos muchos años en esta situación. Y acá promesas, acá en Argentina llueven promesas. Y además, vos lo vas a entender bien, Sergio, todo va a depender de si hay arreglo o no en enero con los fondos WIT. Fundamental. Si no hay arreglo, todo lo que se ganó en el Banco Central, las reservas que tiene el Banco Central, que aumentaron, seguramente van a ir disminuyendo. Correctísimo. Pero además te doy mi visión. Cuando hablamos la última vez con ustedes, yo decía que pensaba que había un 60% de probabilidades de acuerdo y un 40% de no acuerdo. Hoy pienso exactamente al revés. Creo que hay un 60 o 70% de posibilidades de no acuerdo y un 30% de acuerdo. En caso de no tener acuerdo, vamos a tratar de ver tener esta óptica. Escenario, No, ese escenario. No hay acuerdo, que según lo que usted cree, ojalá no sea así, pero bueno. No sea así desde ya. Bueno, en caso de no haber acuerdo, ¿cómo influiría esto en la economía, la macroeconomía y la micro, que es la que vivimos todos? Te lo pinto, los primeros 6 meses básicamente serían como hemos vivido octubre y noviembre, o sea, con grandes restricciones, con faltantes, con demoras de reserva, con una administración, yo diría, torpe del comercio exterior y por lo tanto incidiendo directamente en la mano de obra, ¿no es cierto?, en las crisis que se estaban ya en términos de mano de obra, porque acordate de ser que tenemos arriba del 80% de lo que ingresa a la Argentina está destinado a la producción, ¿no es cierto?, a la producción del campo, de la industria, de la infraestructura de servicios públicos y privados, o sea, nuestra matriz importadora es esencialmente productiva. Ahora, por lo tanto, el impacto se da directamente en términos de mano de obra. El otro día tuvimos este debate público con Capitanich, que me negaba de que había 12.000 autos sin poder terminarse porque porque faltan, estaba faltando. Pero ¿qué pasa con Brasil? Que no abre el mercado para las autopartes, no se terminan los automóviles, como usted decía, que están con algunos faltantes, algunos mínimos, otros un poco más importantes. ¿Qué pasa con el intercambio con Brasil? Correcto. Primero una precisión, soy gerente de la Cámara de Importadores. Ahí está, perfecto. Segundo, te cuento la génesis de esta problemática que, por supuesto, muchos no la comprenden. A comienzos de año, el ministro Kichilov le pidió a los grandes importadores, los 80 más grandes que manejaban el 85% de lo que ingresaba al país, que trataran de volver a los plazos habituales de
con que se trabaja en el comercio exterior. ¿Cuáles eran los plazos? Son los plazos habituales. 110, 120 días el promedio histórico. En aquel momento se estaba pagando las importaciones a 40, 45 días. Como esos sectores que estaban sentados delante de él eran sectores que nunca habían tenido problemas con que le aprobaran declaraciones juradas, no habían tenido conflicto para seguir importando sus insumos o sus productos terminados, sí, el ministro tenía un cierto derecho para exigirles esto. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo obviamente era generar un espacio de tiempo para que ya se había arreglado con el Club de París o estaba en marcha CESO, ya se había arreglado el tema YPF, estábamos con el tema del CIADI y nos marchábamos a cerrar el último tema que quedaba pendiente, que era el de los holdouts. Obviamente el ministro lo que quería era ganar tiempo para que llegase el financiamiento internacional o a su vez la cosecha se fuese liquidando, claro, y entonces mejoraba su ecuación en el Banco Central. Sí. Pero claro, cuando no se produce el cierre del frente externo con los holdouts, del exterior dijeron, señores, nosotros queremos, primero, achicamos los plazos. Nos cerraron el grifo. Achicamos, y segundo, queremos cobrar ese dinero que se fue postergando de su cobranza y que generó esa cifra que empezó a dar vueltas, de que el Banco Central tenía entre 5.200 y 5.500 millones de dólares de importaciones ya efectuadas y no pagadas. De esas, la mitad corresponde a la industria automotriz, ¿sí? La mitad corresponde, entonces, el 25% siguiente a las armadurías de Tierra del Fuego y lo demás se distribuye democráticamente entre el resto de los otros mercados. Claro. ¿Qué hizo el gobierno? Como lógicamente las autopartistas del exterior querían empezar a cobrar, empezaron a dejar de enviar los repuestos y las autopartes que se necesitaban para presionar para los modelos nacionales. Claro. Te mandaban el modelo terminado de ellos, pero vos no podías terminar los modelos que se arman básicamente en las terminales. Claro, es un círculo vicioso. Ustedes desde Brasil dicen, no nos mandan los autos terminados, pero a nosotros nos faltan las autopartes que ustedes no nos mandan. Excelente. Esta es la situación. Entonces, sí, ¿qué hizo el gobierno? Llamó a todos los que con los que tenía conflicto. Primero a las autopartistas y le dijo, señores, yo sé que ustedes necesitan entre 400 y 500, pero para no parar, le vamos a dar 100 por mes. Entonces, esos 100 millones que ahora, como yo te comentaba, en diciembre se mandaron a 150, se mejoraron a 150. Pero claro, como 100 no alcanza, cada mes se va acumulando faltantes. Entonces, a fin del mes pasado había 9.500 autos sin poder ser terminados porque estaban faltando alguna autoparte. Ahora hay 12.000, que este es el debate que tuvimos con Capitanich la semana pasada. Claro. O sea, lo que está ocurriendo es que las terminales del exterior, particularmente como el 80% de lo que viene para el tema automotriz viene desde Brasil, el reclamo es de Brasil. Entonces, en el marco de la reunión de presidentes, se volvió a tocar el tema que ya Kichilov y Capitanich habían escuchado cuando habían viajado hace 15 días a Brasil. Ellos fueron a Brasil ¿a qué? A pedirle 1.500 millones para el soterramiento del Sarmiento. Los brasileños le dijeron, ok, yo te doy la plata. 1.500 si ustedes... Mándame los autos. Claro, primero, si ustedes ponen 1.500. Segundo, si nos agilizan la aprobación de las declaraciones juradas que vienen paradas y demoradas en frontera, y tercero, si nos empiezan a devolver esa deuda, a achicar esa deuda que tiene con nosotros de autoparte, que ya le mandamos y que todavía no nos han pagado. Claro. Este es el tema. Entonces, esta situación con Brasil, nuestro principal socio comercial, obviamente, está colocado en el centro del debate hoy del vínculo. Obviamente en Brasil, muchos dicen, hasta que no cambie el gobierno va a ser difícil que todo esto se normalice. Otros dicen, aforcemos para normalizar lo antes posible. Nosotros deseamos que esta mejora en el paisaje del Banco Central en términos de las reservas permita llegar a un acuerdo a normalizar la situación y que no se esté viviendo la situación que hoy se está viviendo básicamente en dos terminales de Córdoba. Las dos que están con problemas son Renault por un lado y PSA por otro. PSA, vos acordate, es Peugeot, Citroën Argentina. ¿Y Fiat cómo está? Porque Fiat también tiene un mercado muy importante de Brasil. Fiat está con menos problemas, tiene una cosa más ágil entre las terminales de allá y las de acá,
y las dos figuras, tanto quien está en Brasil como Ratazzi, son jugadores internacionales muy importantes y lógicamente llegan a algún tipo de acuerdo. Bien, bien. Miguel, le agradezco mucho este contacto, sabemos que tiene una agenda muy importante, sobre todo a final de año, y esperemos que, bueno, hay que ser cautelosos, optimistas pero con cautela, porque también, como decía y analizábamos recién, depende mucho todo lo que, el panorama alentador que teníamos en estos últimos días, depende mucho de lo que pase con el arreglo con los holdouts, con los fondos buitre. Mira, Sergio, yo soy muy optimista y además rescato un hecho que me hace ser más optimista. El año termina con una buena noticia para todos los que estamos en comercio exterior y en la producción. Sí. Se ha generado, se ha creado el Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI, donde estamos reunidos protagonistas de la industria, de la academia, exfuncionarios públicos nacionales, muchos de ellos trabajando en los 4 espacios que pudieran llegar a ser gobierno a partir de fin del año que viene. Te doy desde Marcelo Elizondo hasta Aldo Piñanelli. Te cuento que está el presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, estamos nosotros, está la gente de la universidad, los decanos de facultades, economistas de primer nivel, Jorge Castro, un visionario en términos de política internacional, Raúl Ochoa, negociadores internacionales de toda la vida. O sea, estamos muy comprometidos. Y el diagnóstico que hemos elaborado nos indica que es muy posible que podamos reinsertarnos de manera inteligente al mundo a muy breve tiempo. Sería fundamental. Bueno, veo que se está armando una especie de política de Estado con el tema de la importación. Por supuesto, que es el reclamo que hemos hecho. Cada vez que hablábamos con María, yo le decía, es imprescindible que saquemos del debate y de la competencia electoral algunas políticas. La política de comercio exterior y la inserción argentina al mundo. La política energética. Es que hay temas, claro, hay temas de Argentina, como de cualquier país, que tienen que ser tomados como política de Estado. No se puede hacer política o un tire y afloje con temas que son tan importantes como, llámese, salud. Correcto. Sergio, nosotros nos sentimos envidia cuando nos juntamos con los brasileros y los funcionarios de Brasil que vienen, los negociadores de Brasil, muchos de ellos llevan 20 años. Esté el gobierno que esté, los negociadores de ellos, la política de Itamaraty, la Cancillería brasilera, no se desvía, sea Fernando Enrique Cardoso, sea Lula, sea Dilma, quien sea. Siguen una línea. Esto es porque lograron políticas de Estado. Seguro. Miguel, le agradezco este contacto, que tenga un excelente comienzo de 2015 y ojalá que toda la esperanza que tenemos, la expectativa se vaya cumpliendo. Ojalá que sí, Sergio, un gran abrazo para vos, mi saludo a María, por favor háganme llegar. Está disfrutando de vacaciones. Los mejores deseos para todos los amigos de Mar del Plata, como siempre, a disposición. Chau. Gracias, Miguel, hasta luego. Hasta luego. Miguel Ponce, gerente de la Cámara de Importadores de la República Argentina, analizando